Buen día, yo soy la doctora Diana Elsa Flores Alvarado y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de espondiloartritis. Esta es mi agenda donde a lo largo de la charla voy a tocar estos aspectos. Y para comenzar, como ustedes pueden ver en la gráfica, las espondiloartritis constituye un grupo de diversas enfermedades que comparten algunas características genéticas, clínicas, radiográficas e inclusive algunos aspectos terapéuticos. En el centro de la figura de color anaranjado pueden ver que resalta la espondiloartritis axial. Esta anteriormente era la conocida como espondilitis anquilosante y dentro de las espondiloartritis también están incluidas la artritis psoriásica, la artritis reactiva, entre otras. A diferencia de la enfermedad articular inflamatoria más frecuente que vemos los reumatólogos, que es la artritis reumatoide, la espondiloartritis o las espondiloartritis se caracterizan porque en ese proceso fisiopatológico no se detiene la destrucción de la articulación, es decir, no va en el proceso de inflamación, erosión, sino continúa hasta un intento de reparación o neoformación ósea, que es lo que caracteriza a estas enfermedades. Se desconoce con precisión la epidemiología de la enfermedad y hace poco más de una década tenemos información de nuestro país en donde en el registro iberoamericano de las espondiloartritis denominado Respondia se determinó que la prevalencia es más frecuente en varones comparado con mujeres, como lo pueden observar en la diapositiva, en donde predomina también la espondilitis anquilosante, denominada así en ese momento por el año en que se realizó este registro. Esta es la más común de todas, al parecer, en nuestro país, seguida de la espondiloartritis indiferenciada y en tercer lugar de la artritis psoriásica. Otro dato importante que se demostró en este registro es el retraso en el diagnóstico. De ahí la importancia de reconocer tempranamente estas enfermedades y de reconocer cuáles son los principales datos clínicos relacionados a ellas. Vean ustedes que el tiempo de evolución al diagnóstico fue más de 13 años, tanto en espondilitis anquilosante y casi 13 años en artritis psoriásica. En las espondiloartritis, al igual que en todas las enfermedades reumáticas, un diagnóstico temprano lleva a un cambio en el tratamiento y sobre todo en el pronóstico y calidad de vida de nuestros enfermos, de tal forma que la identificación precoz de estas enfermedades es de vital importancia. El retraso en el diagnóstico de estas enfermedades ya había estado determinado previamente en otras publicaciones, como lo pueden observar ustedes en la gráfica. Vean ustedes que el inicio de la sintomatología en estos enfermos es alrededor de la segunda, tercera década de la vida y tardamos 10 años precisamente en establecer el diagnóstico. Al parecer es un poco más tardado o hay un mayor retraso en la población femenina que en los varones, por la pobre sospecha de la enfermedad. De tal forma y con los conocimientos actuales que ha habido la evolución en cuanto al tratamiento que ha habido en reumatología, en el año 2008 el grupo ASAS se reunió para crear unos criterios de tal forma que podamos identificar la enfermedad de manera más temprana. De ahí que el grupo ASAS dividió a la enfermedad en dos grandes grupos a su vez, que es la espondiloartritis axial y la espondiloartritis periférica. La espondiloartritis axial a su vez se divide en una espondiloartritis no radiográfica, ¿sí?, y en una etapa radiográfica. La etapa radiográfica es lo que ustedes han leído en otros momentos como espondilitis anquilosante. Y la espondiloartritis periférica incluye principalmente a lo que es la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la indiferenciada. Como podrán ver ustedes, predomina o es mucho más común la espondiloartritis axial que la periférica. La axial corresponde a 2/3 de los pacientes con espondiloartritis y la periférica a 1/3. Dentro de la axial, las manifestaciones clínicas, vean ustedes que
50% de los pacientes son no radiográficos y la otra mitad corresponde a la etapa radiográfica, que más adelante vamos a determinar en una radiografía a qué me refiero con esto. En cuanto a la periférica, la más común de todas es la artritis psoriásica, ¿sí? Que al final o casi al final de la charla la vamos a ver brevemente. Hay diferencias en el tratamiento, como lo mencioné al inicio, en donde la espondiloartritis axial básicamente tenemos que dar de entrada antiinflamatorios, lo cual tiene en común con la periférica, más sin embargo en la axial tenemos que irnos directamente al uso de terapia biológica. En cambio, en las periféricas es aconsejable o las recomendaciones dictan que primero deben de emplearse fármacos modificadores de la enfermedad y posteriormente una terapia biológica. Ahora, ASAS estableció criterios de clasificación para estas enfermedades, de tal forma que, hablando primeramente de la espondiloartritis axial, para pensar en esta enfermedad, en primera instancia debemos de sospecharlo en aquel paciente que tenga más de 3 meses de evolución con dolor lumbar y que este dolor haya iniciado antes de los 45 años de edad. Una vez que determinamos este aspecto, tenemos 2 ramas, la rama radiográfica y la rama genética. La rama radiográfica nos referimos al que el paciente debe de tener sacroiliitis, demostrado ya sea en una radiografía convencional, en una AP de pelvis o bien en una resonancia a través de algo que se llama edema óseo. Cuando tenemos el dolor lumbar más la rama radiográfica, solamente requerimos de un dato clínico extra que ustedes pueden ver en color rosa en la foto para poder establecer el diagnóstico de una espondiloartritis axial. En cambio, cuando nos vamos hacia el aspecto genético, que se relaciona con la presencia del HLA-B27, ¿sí? Entonces necesitamos 2 aspectos clínicos para poder establecer la enfermedad, el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, en relación a la espondiloartritis periférica, esta aplica principalmente a pacientes que inician con sintomatología, como su nombre lo dice, periférico, ¿sí? También pueden tener involucro axial, pero esto es en el transcurso de la enfermedad. Esto no es al inicio, ¿sí? Y como lo pueden ver en la foto, el paciente inicia con una artritis, una entesitis o bien la presencia de una dactilitis y tiene que presentar algunos de los datos relacionados característicamente a espondiloartritis, que es la presencia de uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, una infección previa, la presencia de HLA-B27, sacroiliitis en estudios de imagen, o bien 2 datos clínicos como son artritis, entesitis, dactilitis, dolor lumbar inflamatorio o historia familiar de espondiloartritis. Por supuesto, si nosotros tomamos como dato de entrada la artritis, no se vale repetir, esto es, en la parte, en el recuadro de abajo, ya no tomaríamos en cuenta artritis para poder establecer el diagnóstico. Tendríamos que tomar 2 aspectos clínicos diferentes a la artritis. Los criterios de Nueva York siguen empleándose para el diagnóstico de espondiloartritis axial. Y de aquí en adelante en la charla me voy a referir principalmente a espondiloartritis axial, que es la más importante para nosotros. Los criterios modificados de Nueva York para el diagnóstico de espondilitis anquilosante, vean ustedes que se refiere a pacientes en donde ya hay una limitación. Esto es, los criterios de Nueva York nos detectan una enfermedad tardía o bien una enfermedad que ha evolucionado rápidamente. ¿Por qué? Porque ya hay cambios radiográficos en donde ya hay sacroiliitis, en donde hay limitación del movimiento, como se describen claramente en estos criterios. Ahora, para que quede un poco más claro a qué me refiero con espondiloartritis axial no radiográfica y radiográfica, esto lo podemos ver claramente en esta diapositiva. En la etapa preradiográfica o espondiloartritis axial no radiográfica, aquí el paciente solamente nos refiere a la presencia de dolor lumbar.
Y se llama no radiográfica o preradiográfica porque una radiografía convencional está completamente normal, ¿sí? Y la única forma de determinar sacroiliitis es a través de una resonancia. Sin embargo, esto no significa que a todos los pacientes de entrada vamos a hacerle una resonancia porque es un estudio caro, ¿sí? Esto es para fines de la explicación. Posteriormente, el paciente evoluciona, continúa con dolor lumbar y empieza la aparición de sacroiliitis en la radiografía simple, ¿sí? Y progresa, si no hacemos alguna intervención terapéutica, viene la aparición de los cambios radiográficos tardíos, que son los indesmofitos y posteriormente los puentes óseos, que se reflejan con una disminución en el movimiento y en la calidad de vida de estos enfermos. Sin embargo, las buenas noticias es que no todos los pacientes evolucionan de una etapa preradiográfica a una etapa radiográfica. Esto es, hay algunos enfermos que se quedan en una espondiloartritis axial no radiográfica. Y la pregunta aquí sería, ¿quiénes son los que evolucionan? Y esto lo vamos a ver en la siguiente foto. También, antes de avanzar, quisiera comentar que vean ustedes que la etapa radiográfica es en donde se siguen utilizando los criterios de Nueva York para la clasificación de la enfermedad. Entonces, aún se utilizan, aún son válidos, pero solamente aplican en aquellos pacientes en los que ya hay cambios radiográficos en una radiografía convencional. La prevalencia también de la enfermedad está dada por la prevalencia del HLA-B27 y en nuestro país va del 6 al 8% de la población mexicana, ¿sí? Entonces, eso es lo que conocemos al momento y cómo participa el HLA-B27 en la herencia de la enfermedad. Es importante mencionar que esta enfermedad no se hereda, se hereda el riesgo, se hereda la susceptibilidad a tener la enfermedad, de tal forma que solamente 5% de los individuos HLA-B27 positivos desarrollan la enfermedad. El resto, ¿sí?, no van a desarrollar y no van a tener nunca una espondiloartritis. Ahora, las espondiloartritis, en particular la forma agresiva, que es la espondilitis anquilosante, rara vez se presenta en personas que son HLA-B27 negativos o en familias en donde no hay una asociación con el HLA-B27. Por otro lado, hay estudios de familias y en gemelos que sugieren que la mitad del riesgo de desarrollar la enfermedad corresponde al HLA-27. Por lo tanto, el HLA-B27 es esencial, pero hay otros genes que determinan quiénes van a desarrollar la enfermedad y quiénes no. ¿Cómo participa el HLA-B27? Existen diferentes tipos de HLA-B27 y hay algunos no relacionados a la enfermedad. Por ejemplo, el B2709. Sabemos que las moléculas de histocompatibilidad, las clase 1, se presentan en las células presentadoras de antígeno y cuando tenemos una célula presentadora de antígeno B2709, como lo pueden observar en la fotografía, que se enfrenta o se expone a un antígeno propio, pues el sistema inmunológico simple y sencillamente no responde. La célula T, que corresponde a la respuesta inmunológica de tipo celular, está suprimida, está normal. Pero cuando tenemos el B2705, que se considera artritogénico, y cuando se expone a un antígeno propio, es en sí cuando se despierta esta respuesta inmunológica de tipo celular, ¿sí?, que conlleva cuando esta célula T se enfrenta a un antígeno externo parecido a nuestro antígeno propio, ¿sí?, lleva a una desencadenación o a una perpetuación de esta respuesta inmunológica alterada inicialmente por el B2705.
¿Qué otros genes, además del B27, participan en el desarrollo de la enfermedad o en el riesgo de desarrollar la enfermedad? Bueno, existe el gen de la interleucina, del receptor de la interleucina 23 y el gen ARTS, que es el relacionado a la aminopeptidasa 1 del retículo endoplásmico. Sí. Un punto importante, y siempre nos preguntan en la consulta, si yo tengo espondilitis, doctora, ¿qué riesgo tiene mi hijo de padecerlo? Y como pueden observar en la foto, es en los familiares de primer grado, ¿sí?, los hijos, la posibilidad de tener esta enfermedad es de un 8%. Cuando es de segundo y tercer grado, ese riesgo disminuye a menos del 1%. Ahora, si el familiar de primer grado es B27 positivo, del 8% se incrementa al 12%. Pero si es B27 negativo, del 8% disminuye a menos del 1%. Hablando un poco más de fisiopatología, vean ustedes que son las 3 frases. En esta foto se resume de forma muy práctica el desarrollo de la enfermedad. En una etapa inicial tenemos un individuo susceptible desde el punto de vista genético con los genes, el HLA-B27, el del receptor de la interleucina 23, el ERAP, en donde se expone a un antígeno microbiano, ¿sí?, para desencadenar esa respuesta que vimos en la diapositiva del HLA-B27, de cómo se desencadena la respuesta inmunológica. Entonces, hay una ruptura de barreras, hay una exposición o una interacción de los genes con estos agentes agresores externos, lo cual lleva a la activación de la célula T. Y la célula T también, en conjunto con un estrés biomecánico generado a nivel de la centesis, conlleva la liberación de citocinas. ¿Cuáles son estas citocinas principalmente? Bueno, son las citocinas del factor de necrosis tumoral, la interleucina 22-23, la interleucina 17 y las prostaglandinas. En esta fase inflamatoria es en donde el paciente empieza con la manifestación de los síntomas y posteriormente en la tercera etapa, en la de respuesta ósea, es donde el organismo intenta reparar ese daño y es en donde participan los osteoblastos para la formación ósea con el involucro de las vías de la proteína morfogénica ósea y de la vía WNT, entre otras, para la formación de hueso. Esta otra foto es una foto un poquito más actualizada, más compleja, en donde ya se pone de forma más completa la interacción entre tejidos y células. Y vean ustedes nuevamente que el HLA-B27 en presencia de un estrés biomecánico o de una ruptura de membranas, exposición a la microbiota intestinal, como sucede en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, libera interleucina 23 que estimula la célula T que se encuentra en la centesis. Y esta célula T produce citocinas, principalmente factor de necrosis tumoral y la interleucina 17. El factor de necrosis tumoral favorece la inflamación y la pérdida de hueso, al igual la interleucina 17. Sin embargo, la interleucina 17 no nada más favorece la inflamación y la pérdida de hueso, sino también la neoformación ósea. Ese es un punto importante, ya que esta citocina puede ser un blanco o es un blanco terapéutico para inhibir la anquilosis en nuestros pacientes. Porque además vean ustedes que actúan sobre los tenocitos y sobre células mesenquimales, que esto también favorece un estado proinflamatorio en el caso de los tenocitos y en el caso de las células mesenquimales favorece aún más la osteogénesis. Ahora, para el diagnóstico, los aspectos clínicos. Dentro de los síntomas, el principal es el dolor lumbar crónico. Y todavía, aún más, si es el dolor de tipo inflamatorio, nos debe de hacer sospechar más la enfermedad.
En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el dolor lumbar de tipo inflamatorio. Otro de los síntomas es la presencia de una oligoartritis crónica de miembros inferiores, ¿sí? Estos pacientes tienden a tener artritis de rodillas, tobillos, tarsos. Una manifestación clínica también del sistema musculoesquelético es la presencia de entesitis. La entesis es la unión del hueso con cualquier tejido fibroso, con tendón, con ligamento. Y este es el sitio blanco en las espondiloartritis, el área de las entesis. Y la principal o más importante es donde el tendón de Aquiles se inserta en el calcáneo. Por lo tanto, la talalgia es una de las manifestaciones que siempre debemos de investigar en nuestros enfermos. Y dentro de las manifestaciones extraarticulares, la más relevante es la uveitis, como vamos a ver más adelante, y esto siempre debemos de investigar la presencia de ojo rojo en nuestros pacientes. A nivel de imagen, la presencia de sacroilitis en radiografía simple o en resonancia. Ya en laboratorio no tenemos un examen característico o patognomónico de las espondiloartritis. Sin embargo, nos ayudan solamente los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva y la sedimentación globular. Sin embargo, es importante mencionar que el 50% de los pacientes pueden tener estos reactantes de fase aguda normales y esto nunca debe de descartar la enfermedad. Otro aspecto importante es que los pacientes con espondiloartritis tienen una excelente respuesta a antiinflamatorios, ¿sí? ¿Cuál es el mejor antiinflamatorio? El mejor antiinflamatorio es el que ustedes conozcan, el que ustedes dominen, sepan que el paciente va a poder adquirir, que está disponible, ¿sí? Pero también hay que darlo a la dosis plena, es decir, si yo voy a dar indometacina, debe de ser 50 miligramos cada 8 horas, la dosis tope. Y los pacientes con espondiloartritis en 24 o 48 horas tienen una mejoría de la sintomatología y en particular del dolor lumbar en más del 90, casi al 100% de sus manifestaciones clínicas. Los aspectos genéticos para el diagnóstico, ya hablamos del HLA-B27 y la historia familiar, y también es importante investigar la presencia o el antecedente de infección. Esto nos hará sospechar de una artritis reactiva, la presencia de psoriasis relacionado a una artritis psoriásica y la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal para diagnosticar las espondiloartritis asociadas a este grupo de enfermedades. Desglosando un poquito el dolor lumbar. Para nosotros como reumatólogos es muy importante que ustedes sepan diferenciar entre un dolor mecánico de uno inflamatorio. ¿Cuáles son las principales diferencias? En cuanto a edad, el mecánico se presenta a cualquier edad. Sin embargo, el inflamatorio es más común en población que está alrededor de la segunda década de la vida, en jóvenes. Género, el mecánico es igual de frecuente en mujeres y en varones. En cambio, el inflamatorio tiende a ser más prevalente en varones. La relación con el ejercicio y con el reposo, es importante mencionar que el dolor mecánico mejora con el reposo y empeora con el ejercicio. Lo contrario sucede con el dolor lumbar de tipo inflamatorio, ¿sí? Este dolor mejora con el ejercicio, pero no así con el reposo. Y la rigidez matutina, como todo proceso articular inflamatorio, en el dolor lumbar de tipo inflamatorio, la rigidez es más de 30 minutos, ¿sí? También puede haber rigidez en una persona que tenga una osteoartrosis y que esté padeciendo de un dolor lumbar mecánico, pero esa rigidez nunca va a ser más de 30 minutos. ASAS, el grupo ASAS de expertos, tiene su definición de dolor lumbar. Y las características, vean ustedes, la edad al inicio, menor de 40 años, este inicio tiende a ser insidioso, que mejora con el ejercicio, no así con el reposo, y que despierta al paciente por la noche, es decir, existe la presencia de dolor nocturno con una mejoría al levantarse y dar unos cuantos pasos.
Si el paciente reúne 4 de estas 5 características, lo podemos catalogar como un dolor lumbar de tipo inflamatorio. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones extraarticulares? Vean ustedes que hasta poco más del 40% de los pacientes alguna vez en el transcurso de la enfermedad pueden presentar una manifestación extraarticular y de ellas la más frecuente es la uveitis. ¿Sí? La uveitis es una uveitis anterior aguda que habitualmente tiene un inicio súbito, tiende a ser unilateral, ¿sí? Y que puede remitir de forma espontánea en un periodo no mayor a 2 semanas. Sin embargo, la importancia de la uveitis es que si recurre, y si tenemos crisis recurrentes de uveitis, puede haber la formación de sinequias, que son cicatrices dentro del ojo y que conllevan a una disminución de la agudeza visual. Todo esto se asocia a la presencia del HLA-B27 positivo. De tal forma que siempre es importante investigar la presencia de ojo rojo en nuestros pacientes. El otro síntoma, ya lo mencioné brevemente, es la talalgia, pero vean ustedes, en la flecha, con la flecha que se observa en la diapositiva, pueden ver el origen o el sitio donde refieren el dolor los enfermos. ¿Sí? La talalgia es un síntoma común en deportistas, en personas que corren, y también dependiendo del tipo de calzado que utilicen, pero esa talalgia se refiere más bien a la parte libre del tendón de Aquiles. En el caso de las espondiloartritis, la talalgia, como pueden observar, es justamente donde el tendón de Aquiles se inserta en el calcáneo. Ahora, en la exploración física tenemos que revisar lo que es la columna vertebral en su totalidad y empezamos por la columna cervical. Hacemos las maniobras de trago-pared, que es la flecha en negro, ¿sí? Y occipucio-pared, que es la flecha en blanco. El paciente tiene que estar recargado a la pared, sin zapatos, pegando los talones a la misma pared, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que la barbilla siempre debe estar en horizontal, como se observa en la fotografía, ya que hay algunos pacientes que ya tienen problemas en la columna cervical y tienden a levantar un poco la cabeza, de tal forma, intentando pegar su cabeza a la pared, de tal forma que nos puede dar un resultado falso positivo. Por esa razón es importante revisar que la barbilla siempre esté en horizontal. No hay un valor normal de trago-pared, porque eso va a variar entre cada persona dependiendo del sitio de implantación de las orejas, del tamaño de la cabeza, etc. De occipucio-pared, sí, lo normal debe de ser 0. Otra manera de explorar la columna cervical es a través de la rotación cervical, y esto es con un goniómetro. Vean ustedes, el paciente sentadito, le pedimos que rote su cabeza hacia la izquierda y a la derecha, y pues debe de haber un giro aproximadamente entre 60, 90, 120 grados, y aquí el paciente es su propio comparador en las visitas subsecuentes que hacemos en las evaluaciones del enfermo. La columna torácica. La columna torácica se mide a través de la expansión torácica. Aquí el paciente sin camiseta, se le pide que ponga sus manos detrás de la cabeza y que realice una inspiración máxima seguida de una expiración máxima. La cinta métrica, como pueden ver en la foto, se coloca a nivel de las tetillas o del cuarto espacio intercostal, y lo que debe de abrirse y cerrarse con la inspiración y expiración es de 2.5 centímetros. En el caso de las mujeres, es importante mencionar que la cinta métrica se debe de colocar debajo de las glándulas mamarias. Me voy a brincar un poquito a la cadera, y para la cadera realizamos esta maniobra que es la medición de la distancia intermalleolar, que lo podemos realizar ya sea con el paciente acostado en decúbito supino o bien parado, como lo pueden observar en la foto. Y nos da una idea, al medir la distancia que hay entre ambos maléolos, del involucro de la articulación coxofemoral. Aquí tampoco hay un valor normal, sino el paciente su propio comparador en las visitas subsecuentes que tenga en sus consultas. La columna lumbar
la primera maniobra que recomendamos realizar es la maniobra de Schober modificado. Y esta se realiza con el paciente de pie. Intentamos identificar los hoyuelos de Venus o bien las crestas ilíacas posterior-superiores. Ponemos un punto y trazamos una línea imaginaria hacia el centro, como lo pueden ver en la primera foto. Posteriormente medimos 10 centímetros hacia arriba y al final le pedimos al paciente que se flexione hacia adelante sin doblar las rodillas, ¿sí? Y aquí el enfermo debe de abrir por lo menos 5 centímetros más. Esto es, la diferencia entre las rayitas debe de ser de al menos 15 centímetros, ¿sí? Si es menos, se considera una prueba positiva para involucro de columna lumbar. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene dolor a nivel de la cadera o una contractura en flexión de la rodilla? Pues ahí no vamos a poder realizar un Schober de forma confiable, de tal forma que se realiza la flexión lateral. Y aquí, con una cinta métrica, bueno, primero le pedimos al paciente que se recargue a la pared, que pegue sus talones, como lo pueden observar en la foto, y con la cinta métrica medimos del dedo medio hacia el piso, colocado el paciente en posición de firmes, medimos los centímetros. Posteriormente le pedimos que se incline todo de forma lateral y realizamos nuevamente la medición del dedo medio hacia el piso y anotamos la diferencia que hay entre estas dos, ¿sí? Esto nos da una idea de cómo está su columna cuando el paciente tiene involucro a nivel de la articulación coxofemoral o tiene una contractura en flexión de la rodilla, de tal forma que no podemos realizar una prueba de Schober modificada confiable. Evaluar la centesis también es muy importante y existen varias herramientas que pueden ustedes observar en la diapositiva. De forma más práctica, la que se realiza más comúnmente es la de Ley, porque se incluyen solamente 6 sitios, pero para fines de investigación en ocasiones tenemos que realizar la de Masses o la de Spark. El más importante que siempre hay que investigar es talón, pero no es el único, como lo pueden observar en la diapositiva. Las crestas ilíacas, las uniones costocondrales, las apófisis espinosas son sitios de entesitis que también debemos de revisar en nuestros enfermos. En cuanto a rayos X, a radiografías, yo les mencionaba que la sacroilitis la podemos determinar a través de una radiografía convencional de pelvis o bien a través de la resonancia. Sin embargo, existen diferencias entre estas. Los rayos X no nos pueden dar un proceso inflamatorio. Los rayos X nada más van a reflejar un daño estructural, claro, como consecuencia de la inflamación. En cambio, en la resonancia sí podemos determinar sacroilitis, manifestado por la presencia de edema óseo, que lo vamos a observar en las siguientes diapositivas. De tal forma que la resonancia nos sirve para determinar inflamación activa y también daños estructurales, y la radiografía solamente para determinar daño estructural. De tal manera que, nuevamente hago hincapié, no significa que a todos los enfermos de entrada, para poder hacer un diagnóstico, vamos a pedir una resonancia debido al costo de la misma. Vean ustedes las radiografías. Normal es la primera foto, en donde se aprecian los bordes de la articulación sacroiliaca y existen 4 grados de sacroilitis. Sin embargo, es poco práctico calificarlos de esta manera, ya que existe una pobre concordancia, inclusive entre los investigadores que se dedican nada más a ver sacroiliacas. De tal forma que se recomienda describir lo que vemos. Si vemos esclerosis, si vemos disminución del espacio óseo o si vemos unas sacroiliacas anquilosadas, como en el caso donde dice un grado 4 bilateral, ¿sí? Y en la resonancia solicitamos un T1 y un STIR. STIR es un T2 con supresión de grasa. Y aquí en la supresión de grasa, la grasa es amarilla, es blanca, brillante, igual que el agua en el T2. Cuando le pedimos a los de radiodiagnóstico que hagan el STIR, suprimen la grasa de tal forma que nada más se va a ver el agua como blanco brillante, ¿sí?
Y si vemos áreas blancas brillantes alrededor de la articulación sacroiliaca, podremos determinar que el paciente tiene edema óseo y que esto es una sacroilitis. T1 nos sirve para evaluar daño estructural y la presencia de algo que se llama infiltración grasa. Y la infiltración grasa básicamente puede ser normal debido al cambio de la médula ósea de roja a amarilla que todo mundo presentamos conforme avanzamos en edad, pero también puede ser un reflejo de cambios posinflamatorios. Cuando son cambios fisiológicos normales por la edad, el aspecto que se tiene es de un aspecto de puntilleo y no está limitado alrededor de la articulación. En cambio, cuando son cambios posinflamatorios, son lesiones que se encuentran cerca de la articulación y que son zonas compactas, como lo podemos observar en la foto. Y más claramente en esta otra imagen, con las flechas amarillas, es infiltración grasa como cambio posinflamatorio, y en el STIR es una edema óseo asociado a una sacroilitis en este enfermo. En la columna lumbar, al igual que las sacroiliacas, también ocurren cambios estructurales que van empieza con el proceso inflamatorio, que son las famosas esquinas brillantes o ángulo brillante, y es porque el anillo fibroso se inserta en el cuerpo vertebral y ahí inicia el proceso inflamatorio. Posteriormente viene un proceso de resorción, lo cual da una forma cuadrada y el signo de Romano o lesión de Romano que vemos en las radiografías. Posteriormente viene la aparición de sindesmofitos, los cuales en el tiempo pueden progresar a puentes óseos. Y básicamente estos son los datos radiográficos que podemos encontrar en columna. En resonancia sucede igual que con la resonancia de sacroiliacas. T1 y STIR, y vean ustedes en el T1 la flecha roja nos está indicando infiltración grasa, y en el T2 en el STIR, que es un T2 con supresión de grasa, las flechas rojas nos dicen que hay edema óseo asociado a proceso inflamatorio. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que evolucionan de una espondiloartritis no radiográfica a una radiográfica? Pues son aquellos pacientes que de entrada presentan sacroilitis de bajo grado, ya sea en una radiografía convencional o en una resonancia, aquellos pacientes que presentan dolor glúteo, que es otra característica clínica de la enfermedad, en donde el paciente refiere dolor a este nivel, y esto está dado por la inflamación de las sacroiliacas, y este dolor glúteo es de forma alternante, es decir, el enfermo se queja primero que le duele el glúteo izquierdo, posteriormente remite y luego le duele el derecho, y así subsecuentemente. También es un predictor de progresión radiográfica la presencia de tabaquismo, el HLA-B27, y los varones son los que tienen más riesgo de progresar que las mujeres. Tratamiento. Para el tratamiento existen las recomendaciones por el grupo ASAS y el grupo europeo para el manejo de las espondiloartritis, en donde de forma general se recomienda educación al paciente, ejercicio, rehabilitación, terapia física y hasta grupos de autoayuda. Eso es en cuanto a recomendaciones generales. En cuanto a recomendaciones terapéuticas medicamentosas, de primera instancia lo recomendable es el uso de un antiinflamatorio. Y vean ustedes, para las formas axiales se sugiere el uso de la terapia biológica, y para las formas periféricas el mejor farme para las espondiloartritis es la sulfasalacina. Aquí el uso de corticosteroides sistémicos está contraindicado, no son de beneficio, pero podemos usar corticoides locales a través de la infiltración para una rodilla, principalmente una entesis, que hay que realizarlo con mucho cuidado, pero que también podemos infiltrarla. Por supuesto, el uso de analgésicos es común a las dos, y cuando el paciente ya tiene un daño estructural y que requiere de un reemplazo de cadera o de rodilla, pues pedimos el apoyo de los colegas ortopedistas para la colocación de las ortesis correspondientes. En relación a los antiinflamatorios, existe controversia si lo damos de forma continua, ya que hay
algunas publicaciones que demostraron que al parecer dar el antiinflamatorio de forma continua paraba la progresión radiográfica, a diferencia si el enfermo lo tomaba de forma intermitente. Sin embargo, hace ya algunos años en el Congreso Europeo, el doctor Zipper, que es de los líderes del grupo ASAS, nos presentó este trabajo en donde dio el diclofenaco comparado, dos grupos de pacientes donde se daba de forma continua y de forma intermitente según el paciente tuviera dolor o no, y vean ustedes que a lo largo de 2 años no hubo diferencia en la progresión radiográfica, de tal forma que hoy en la actualidad se recomienda dar el antiinflamatorio, eso sí, recordar que es a una dosis plena, solamente cuando el paciente tenga dolor. Y esto también va con la intención de disminuir todos los efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos. Los fármacos, como ya mencioné, para la espondilitis anquilosante y para el involucro axial no tienen ningún papel. No se ha demostrado ningún beneficio, de tal forma que prácticamente no los usamos. Hay algunos estudios realizados con otros objetivos en donde se ha visto al parecer una mejoría clínica sintomática con la sulfasalacina, más sin embargo no se ha visto que disminuya la progresión radiográfica, de tal forma que no son los fármacos de primera elección. Y los de primera elección es usar terapia biológica, en donde el grupo más antiguo son los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Estos son los diferentes de los que disponemos en la actualidad. Todos han demostrado ser de beneficio comparado con placebo. Hay estudios también de head-to-head para enfrentar uno contra otro, más sin embargo, la eficacia es muy similar en todos ellos. La única molécula o el único medicamento que al parecer tiene un menor rol terapéutico en las espondiloartritis es el etanercept, pero todos los demás tienen una eficacia bastante aceptable. Sin embargo, los anti-TNF o inhibidores del factor de necrosis tumoral, que fueron los primeros medicamentos de salir al mercado y de los que disponemos para ayudar a estos enfermos, pues se vio en estos estudios que se realizaron que no inhibían la progresión radiográfica. Esto es, al parecer, solamente eran otro antiinflamatorio, pero un antiinflamatorio muy caro, ya que el costo de estos medicamentos es bastante elevado. Y como ustedes pueden ver aquí en la foto, se demostró en este estudio, cuando se comparó con una base de datos, una corte de pacientes del grupo OASIS, no había disminución de la progresión radiográfica medida a los 2 años. Sin embargo, Xenofón Baraliakos publicó este estudio, que si bien es cierto es un estudio retrospectivo, en donde le dio anti-TNF a sus pacientes. Vean ustedes que a lo largo de 4 años, los primeros 4 años, no había diferencia en la progresión radiográfica entre los que recibían y los que no recibían un anti-TNF. Pero posterior a estos 4 años hay una separación entre estos dos grupos de enfermos y al parecer sí hay una inhibición de la progresión radiográfica cuando usamos este medicamento o que se presenta después de 4 años de haber empleado los anti-TNF. Y por esta razón, al ver nosotros que nuestros pacientes seguían teniendo progresión radiográfica los primeros años de emplear los anti-TNF, emergieron otras terapias. Y entre ellas, las más prometedoras son los inhibidores de la interleucina 17. Por el rol fisiopatológico que juega esta citocina en el desarrollo de la enfermedad y que lo vimos al inicio. Hasta ahorita, de las que se disponen comercialmente es el ixekizumab y el secukinumab. Estos medicamentos bloquean el receptor de la interleucina 17 y, como les mencioné, inhiben no nada más el proceso inflamatorio y de erosión, sino también bloquean las vías de osteogénesis que se generan en el desarrollo de la enfermedad.
También hace algunos años el doctor Jürgen Braun nos presenta en el EULAR los resultados del que salió primero al mercado, que es el secukinumab, para comparar en pacientes con espondilitis anquilosante la progresión radiográfica en estos enfermos. Este es el estudio MEASURE, en donde vean ustedes que después de 2 años de emplear el medicamento en pacientes con enfermedad agresiva, con factores de progresión radiográfica, factores de riesgo de progresión radiográfica, simple y sencillamente estos pacientes no progresaron, los cuales, pues estos resultados alientan mucho tanto a los enfermos como a nosotros como reumatólogos de por fin tener otras herramientas que nos ayuden a detener la enfermedad. El pronóstico de las espondiloartritis generalmente está relacionado con la cronicidad de la enfermedad. Esto es, los pacientes tienen o pueden tener, que tienen larga evolución con la misma, subluxaciones cervicales, insuficiencia aórtica, insuficiencia respiratoria y amiloidosis, sobre todo como consecuencias de un proceso inflamatorio crónico. Y como lo mencioné, en las formas más graves de la enfermedad. Para terminar con espondiloartritis axial, un pequeño algoritmo diagnóstico en donde, vean ustedes, en un enfermo, en una persona con dolor lumbar crónico, lo que tenemos que investigar primero es si ese dolor es de tipo inflamatorio. Si no es de origen inflamatorio o con características inflamatorias, no hay que hacer otros estudios a menos de que se tenga una alta sospecha de la enfermedad. Si tiene características inflamatorias, hay que hacer una buena historia clínica y solicitar de primera instancia una radiografía. Si en la radiografía tenemos sacroilitis, esto ya nos establece el diagnóstico de espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial radiográfica. Si la radiografía es negativa, tenemos que volver a reinterrogar a nuestros enfermos, ¿sí?, acerca de todas las manifestaciones relacionadas a las espondiloartritis. Si el enfermo tiene más de 3 manifestaciones, solamente dolor lumbar inflamatorio y 3 manifestaciones clínicas, es suficiente para establecer el diagnóstico de una espondiloartritis axial. Si tiene 1 a 2 manifestaciones, y una radiografía está negativa, podemos solicitar el HLA-B27. Si este es positivo, acuérdense, se va a la rama genética, dolor lumbar más 2 manifestaciones, HLA-B27 positivo, nos establece el diagnóstico de espondiloartritis. Si está negativo, hay que pensar en otros diagnósticos. Si no hay otras manifestaciones y solamente está el dolor lumbar de tipo inflamatorio, vamos a realizar el HLA-B27, que si es positivo hay que corroborar con una resonancia en donde si evidenciamos sacroilitis nos establece el diagnóstico de una espondiloartritis axial no radiográfica. Si la resonancia está negativa, hay que pensar otros diagnósticos. De la misma forma, si el HLA-B27 salió negativo, hay que considerar otros diagnósticos. Y este es un algoritmo simple que les va a servir para abordar a los pacientes con dolor lumbar. Brevemente, las espondiloartritis periféricas. Considero que es muy importante que conozcan sobre la artritis psoriásica, la cual es una enfermedad articular inflamatoria asociada a psoriasis, con factor reumatoide negativo y anti-CCP negativo y que tiene en común pues, los datos clínicos de las espondiloartritis. En su patogenia están relacionados factores genéticos, principalmente el CW6, ¿sí?, también factores ambientales como virus, traumatismos y los aspectos genéticos se desencadenan las respuestas TH1 y TH17, similar a lo que vemos en lo de la espondiloartritis axial que ya mencioné previamente. La artritis psoriásica es una enfermedad compleja y es una enfermedad heterogénea. ¿Por qué? Porque aquí no solamente estamos enfocados a las articulaciones, sino también a la piel. Y vean ustedes las diferentes formas de presentación cutánea. La más común es la denominada psoriasis vulgar o en placas, ¿sí?, que es la que siempre debemos de tener presente.
Y las formas de presentación o de patrones articulares que vemos en esta enfermedad, tenemos la oligoarticular asimétrica, la poliartritis asimétrica, la de tipo espondilitis, la de donde hay un involucro de las interfalángicas distales y la más agresiva, que es la artritis mutilans o mutilante, que afortunadamente es la menos frecuente, pero es la más agresiva. Y sin embargo, un paciente puede tener una mezcla de varios de estos subtipos de presentaciones articulares. ¿Cuál es el patrón articular más frecuente? Eso depende en qué momento veamos al enfermo. Si lo vemos en etapas tempranas, como podrán ver en la foto, la forma articular más frecuente, el patrón articular más común es el oligoarticular, y en etapas tardías es la poliarticular. Y sin embargo, también debemos de tener presente la piel, como se lo mencioné hace un momento. Es importante mencionar que casi siempre aparecen primero las lesiones cutáneas, ¿sí? En el 75% la psoriasis aparece primero y después la artritis. En un 15% aparecen juntos piel y articulación, y solamente un 10% aparecen primero el involucro articular y posteriormente el involucro cutáneo. Otras manifestaciones, además de la piel y la cuestión articular periférica, bueno, también tenemos la dactilitis, que dactilitis es la suma de artritis con tenosinovitis, y esto lo vemos en aproximadamente el 30% de los pacientes. Esto también se llama dedo en salchicha, que está señalado con una flecha blanca en la foto que ustedes tienen hacia su derecha. La entesitis, dado por la talalgia, ocurre hasta la mitad de los pacientes, de tal forma que en todos los enfermos debemos de evaluar la fascia plantar. No nada más esto, sino también las entesis que mencionamos en las espondiloartritis axiales. Las uñas. Las uñas, cuando un enfermo con psoriasis presenta involucro ungueal, ¿sí? Vean ustedes que el 80-90% de estos pacientes van a tener manifestaciones articulares, van a desarrollar artritis. Y estos cambios ungueales pueden ser desde el puntilleo, la presencia de hoyuelos, ¿sí? Uñas engrosadas, quebradizas, amarillentas, y son los cambios ungueales que vemos en estos enfermos. Conjuntivitis es más común que uveitis en artritis psoriásica. También la uveitis la podemos ver, eso no hay que olvidarlo, pero la conjuntivitis es más común, que se presenta hasta en un 20% de los pacientes. Tampoco hay una prueba de laboratorio específica, no tenemos un factor reumatoide, unos anticuerpos antinucleares como en otras enfermedades, y también, al igual que las espondiloartritis axiales, vean ustedes que en la mitad de los pacientes tienen los reactantes de fase aguda normales, y los que los tienen positivos o elevados son aquellos que habitualmente tienen una presentación poliarticular de la enfermedad. El factor reumatoide es negativo, pueden estar incrementados los niveles de inmunoglobulina A relacionado a la presencia de psoriasis, hay un incremento de la actividad del complemento y una hiperuricemia por el recambio celular que tienen estos enfermos. Los hallazgos radiográficos, desde mi punto de vista, la artritis psoriásica es más destructiva que la artritis reumatoide. Y vean ustedes las imágenes, estos son los hallazgos radiográficos característicos de la artritis psoriásica, son erosiones del lápiz en la copa con una resorción de la porción distal de la falange proximal y un amoldamiento de la parte proximal de la falange distal. Acrostiólisis, una resorción ósea severa de las falanges, y hasta que existe una reabsorción completa, vean ustedes con la pérdida del soporte óseo que tienen en el dedo estos pacientes, en sus dedos. Vean ustedes aquí el paciente que tiene un involucro de las distales, ¿sí? Hay una resorción ósea de la interfalángica distal, lesión del lápiz en copa en el dedo medio de la mano, o sea, de la imagen de la mano derecha, viendo su computadora, y también vemos la formación de sindesmofitos, puentes óseos, al igual que en la espondilitis, y la presencia de sacroilitis. La diferencia es que para espondiloartritis axial debe de estar presente
la sacroiliitis. En el caso de la artritis psoriásica podemos tener involucro de columna sin involucro de sacroiliacas. Esa es una diferencia. Establecer el diagnóstico de clasificación de la artritis psoriásica, empleamos los criterios de Caspar, en donde el criterio de entrada es que el enfermo presente una enfermedad articular inflamatoria a nivel de columna, articulaciones periféricas o bien de la centesis, y 3 de los siguientes 5 puntos: la evidencia de psoriasis, la distrofia ungueal, el factor reumatoide negativo, la presencia de dactilitis y la evidencia radiológica o radiográfica de neoformación ósea. Esto tiene una sensibilidad del casi 92% y una especificidad de más del 98%. El curso clínico se caracteriza por exacerbaciones y remisiones, y cuando el enfermo inicia a una edad joven, es una mujer e inicia de una forma aguda, habitualmente se asocia a una enfermedad articular más grave. Y vean ustedes que más de la mitad de los pacientes presentan enfermedad erosiva al momento de hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son esos predictores de enfermedad progresiva para artritis psoriásica? Que el enfermo tenga un involucro poliarticular, que tenga reactantes de fase aguda elevados, que al momento del diagnóstico tenga erosiones, que haya una falla al tratamiento inicial que se dé, que haya una pérdida de funcionalidad en el paciente con disminución de la calidad de vida y que sea HLA-B27 positivo, pero también sea asociado a B39 y DQW3, un mal pronóstico de la enfermedad. En el tratamiento, el grupo de expertos de artritis psoriática llamado GRAPPA dividió dependiendo de qué es lo que esté involucrado en los pacientes. En las artritis periféricas damos de tal forma antiinflamatorios, de igual forma que en espondiloartritis axial, AINES y FARMES. FARMES, que aquí la artritis psoriásica es la única dentro de las espondiloartritis en donde el metotrexate es el de elección, ¿sí? Seguido de la sulfasalacina, que también se puede utilizar, pero el de primera elección, el FARME que debemos de emplear, es metotrexato. Podemos usar también leflunomida y posteriormente, si el paciente falla, hay que utilizar biológicos, bloqueadores del TNF-alfa o de la interleucina 17, o bien existen otros medicamentos que voy a hablar en la siguiente diapositiva que son útiles en artritis psoriásica. Si hay involucro axial del AINE, vamos directo a la terapia biológica. En el caso de entesitis, es igual que el involucro axial del AINE, vamos a la terapia biológica. En dactilitis es igual que en artritis periférica, AINE, FARMES y posteriormente terapia biológica. Para piel y uñas pedimos el apoyo de nuestros colegas dermatólogos, de tal forma que no me voy a meter en los aspectos terapéuticos del involucro cutáneo y de las uñas. Pero hay un punto que quiero recargar. El uso de corticosteroides sistémicos está contraindicado en los pacientes con artritis psoriásica, ya que exacerban los problemas cutáneos. De tal forma que dar corticosteroides no es lo más adecuado para estos enfermos y nunca hay que hacerlo. Bien, ahora, ¿cuál es el mejor anti-TNF? El mejor anti-TNF también es el que el paciente tenga acceso. Con todos los anti-TNF se han demostrado una buena respuesta a este tratamiento. Okay. Y después, como les mencioné previamente, existen otros medicamentos con diferentes mecanismos de acción, diferentes... ¿Puedo iniciar otra vez? Sí, claro. Sí. Bien. Para continuar, no, va de nuevo. Ya es que le traía muy bien el hilo y ya, bueno, vamos a ver. Diferente a los anti-TNF, tenemos también otras moléculas que nos ayudan en el tratamiento de la artritis psoriásica y que, por supuesto, tienen diferentes blancos, diferentes targets terapéuticos, como está el ustekinumab, que es un bloqueador de la interleucina 22-23, el secukinumab, ya lo mencioné, interleucina 17, y el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Recientemente se ha
incluido en el arsenal terapéutico de la artritis psoriásica a las pequeñas moléculas, en donde el tofacitinib y el baricitinib son los principales que se están empleando en el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica. En cuanto a la mortalidad, ¿de qué se mueren los pacientes con artritis psoriásica? La principal causa de muerte es el problema cardiovascular, seguido de procesos infecciosos, principalmente a nivel respiratorio, y también de problemas de malignidad. Aunque son raros, pues hay que tenerlos en cuenta en ocasiones relacionados con algunos tratamientos como el uso de PUVA, que puede estar asociado con cáncer de piel. ¿Cuáles son los predictores de una mortalidad elevada? Pues los reactantes de fase aguda altos y un daño radiográfico severo o grave que tengan estos enfermos. Pasando a otra espondiloartritis periférica, predominante es la artritis reactiva, y esta se define como una inflamación aguda o crónica, recurrente o persistente de la membrana sinovial y la centesis, y también de las mucosas, piel y sus anexos. Y esto se presenta posterior a un proceso infeccioso, generalmente localizado en el aparato geniturinario o bien en el tracto gastrointestinal. Hay dos tipos de artritis reactiva, la forma endémica y la forma epidémica. La forma endémica está relacionado principalmente con Chlamydia trachomatis y Ureaplasma urolyticum, y la forma epidémica o postdisentérica se asocia a enterobacterias que ustedes observan en la diapositiva. Sin embargo, cualquier microorganismo que cause un proceso infeccioso puede producirnos o desencadenar una artritis reactiva, como tuberculosis, como Pseudomonas, como Escherichia coli, pueden desencadenar un cuadro de esta enfermedad. La prevalencia no se conoce debido a varios aspectos, entre los que se cuenta que es una enfermedad subdiagnosticada. La artritis reactiva tiende a autolimitarse de tal forma que en ocasiones el paciente no llega hasta el médico, entonces no tenemos un real registro de la enfermedad. También varía la prevalencia del área geográfica. Por ejemplo, clamidia es más común en países desarrollados y las enterobacterias o la artritis relacionada a enterobacterias es más común en países en vías de desarrollo. Casi la tercera parte de las artritis reactiva por clamidia y la cuarta parte de las asociadas a enterobacterias son infecciones asintomáticas, o bien el enfermo no recuerda haber tenido un proceso infeccioso previo, de tal modo que puede un poquito confundirnos y para no establecer el diagnóstico de artritis reactiva. La mitad de los pacientes, solamente en la mitad de ellos se logra identificar el microorganismo causal. Ese es otro inconveniente para poder determinar bien la información epidemiológica de la artritis reactiva. Y otro punto importante es que en etapas tempranas los diferentes grupos de las espóndilo presentan o pueden presentar datos de sobreposición, ¿sí? De tal forma que conocer su epidemiología es un poquito complicado. Se estima que entre el 1 al 10% de infección por clamidia y menos del 5% de infecciones por enterobacterias van a desarrollar artritis reactiva. Esto es más común en jóvenes o en una población entre 18 y 45 años y la relación hombre-mujer es 1:1 para enterobacterias y 5:1 para infecciones por clamidia. La artritis habitualmente es una artritis que aparece 2 a 6 semanas después del episodio infeccioso. Es una oligoartritis de miembros inferiores que puede ser aguda, pero que en algunos casos tiende a hacerse crónica. Es una enfermedad sistémica, igual que todas las espondiloartritis, con afección del sistema geniturinario, ojo, piel y corazón. Y en particular en el ojo, también, al igual que la artritis psoriásica, la conjuntivitis no infecciosa
uni o bilateral es el involucro ocular más frecuente que vemos en estos enfermos. Se presenta hasta en un 40% de ellos y tiende a ser leve y transitoria. Sin embargo, también algunos enfermos pueden desarrollar uveitis, escleritis, epiescleritis e incluso ulceración de la córnea. Dentro de los datos dermatológicos característicos de la enfermedad se encuentra la balanitis circinada, que son pequeñas úlceras indoloras sobre el glande del pene y el meato uretral, como lo observan en la foto, y esto se puede presentar entre el 25 al 50% de los enfermos. Como son asintomáticas, en ocasiones el enfermo no lo refiere, de tal forma que nosotros, si sospechamos de una artritis reactiva, debemos de interrogar sobre este problema de balanitis circinada que se desarrolla en estos pacientes. Y en pacientes no circuncidados puede pasar inadvertida. El otro dato cutáneo característico es la queratodermia blenorrágica, y esto es un área de hiperkeratosis con pústulas en ocasiones y de una base eritematosa en palmas y plantas, y que vean ustedes que puede incluso ser indistinguible de una psoriasis. Esto, la queratodermia blenorrágica, puede ser una primera manifestación de una artritis reactiva relacionada con la infección del virus del VIH. También puede haber úlceras orales, que a menudo son no dolorosas y que se pueden localizar tanto en el paladar como en el carrillo o en la lengua, a diferencia de, como ya sabemos en el lupus, que tienden a predominar en el paladar duro, aquí se pueden presentar en toda la cavidad oral. Los cambios radiográficos son similares a los que ya mencionamos. Puede haber sacroilitis uni o bilateral, y los indesmofitos tienden a ser asimétricos y de forma más tosca y gruesa que los que vemos en una espondiloartritis axial pura y no en una artritis reactiva. Como pueden ver ustedes en la foto, tienden a ser más gruesos, más toscos, y nos puede ayudar esto a diferenciarlos de una espondiloartritis axial. Si extraemos líquido sinovial de los pacientes con artritis reactiva, este líquido tiende a ser estéril, con una cuenta leucocitaria de 5.000 a 25.000, predominando los polimorfonucleares, y pueden encontrarse a niveles de complemento elevados ahí a nivel local, por producción dentro de la articulación por el proceso inflamatorio. Pero los cultivos son negativos de líquido sinovial, que es lo que lo diferencia de la artritis séptica. ¿Cómo establecer el diagnóstico de una artritis reactiva? Realmente el diagnóstico es clínico y mucho nos va a ayudar el antecedente de un proceso infeccioso. Realizar, en el caso de la artritis reactiva enteropática, coprocultivos o serología IgG e IgA para Salmonella, Shigella, etc., realmente son muy poco útiles debido a la prevalencia de estas infecciones en la población general. Prácticamente existe una alta prevalencia de serología de IgG o IgA para las enterobacterias, y generalmente en el momento que el paciente presenta el cuadro de artritis reactiva, el proceso infeccioso ya se dio. A diferencia de clamidia, que tiende a ser una infección con un alto riesgo de hacerse crónica, aquí sí se recomienda hacer cultivos de la uretra o del endocervix en el caso de las mujeres, incluso al momento de la artritis. Si bien es cierto, lo más probable es que los hallemos o que puedan encontrarse negativos en algunos pacientes, puede determinarse o puede aislarse el microorganismo a través de esta manera. La serología para IgA e IgG tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 85%. Puede ser útil, más sin embargo, más allá de los cultivos y de la serología, el estándar de oro para hacer infección por clamidia es la reacción en polimerasa en cadena, el cual se encuentra presente en el 65% de los pacientes. Como les mencionaba, muchos de estos pacientes remiten de forma espontánea, ¿sí? Y solamente un 30% se hacen crónicos. ¿Quiénes son los que se hacen crónicos? Aquellos pacientes que tengan infección por clamidia, los varones,
Los que tengan infecciones, los que tengan cuadros de artritis recurrente o persistente, que sean HLA-B27 positivo y que tengan manifestaciones extraarticulares como la balanitis circinada o la queratodermia blenorrágica, ¿sí? Si el paciente tiene cualquiera de estos datos, es probable que pueda hacerse crónico, y esto hay que tenerlo en mente al momento de evaluar a un enfermo con este posible diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es con antiinflamatorios. Si sospechamos de una artritis reactiva enteropática, ¿sí? Por enterobacterias, solamente va a ser AINES, pero si sospechamos que es por clamidia, tenemos que dar doxiciclina combinado con rifampicina, acitromicina también combinado con rifampicina, la adición de la rifampicina, que es por hasta 6 meses, hay estudios que recomiendan 6 meses, y hay también evidencia que menciona que hasta 9 meses, es para evitar las recurrencias de la enfermedad. En casos refractarios podemos utilizar fármacos, e incluso hay algunos casos reportados en la literatura en donde se ha requerido del uso de terapia biológica, principalmente con anti-TNF. Ya casi para terminar, las espondiloartritis secundarias a enfermedad inflamatoria intestinal, existen 2 tipos de afección articular, que es la de tipo espondilitis, que se caracteriza por una sacroilitis semejante al de la espondilitis anquilosante, y que lo característico es que no guarda una correlación con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, a diferencia de la artritis periférica, en donde las crisis de artritis están relacionadas con los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta artritis periférica a menudo es oligoarticular, migratoria y no erosiva. Existen 2 tipos de afección periférica, que es la oligoarticular tipo 1 y la poliarticular tipo 2, ¿sí? Vean ustedes que las 2 pueden presentarse tanto en Crohn como en CUSI. El curso clínico tiende a ser más persistente la poliarticular que la oligoarticular, y sin embargo las recaídas son más comunes en la oligoarticular. Dentro de la última espondiloartritis es la indiferenciada, cuando nosotros vemos a un paciente con características clínicas de una espondiloartritis, pero no lo podemos clasificar como una espondiloartritis axial, radiográfica o no radiográfica, como una artritis psoriásica, una reactiva, no tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces es que nosotros lo catalogamos como una espondiloartritis indiferenciada. Generalmente son de buen pronóstico y responden bastante bien a la sulfasalacina, tienden a ser varones jóvenes con involucro de una tarsitis, de una artritis de tobillo o de rodilla. Y como les menciono, responden bastante bien a la sulfasalacina y con buen pronóstico habitualmente. Y para concluir la clase, pues bueno, quiero dejar en claro que las espondiloartritis es un grupo de enfermedades que comparten características genéticas, clínicas, radiográficas, algunos aspectos terapéuticos también en común, y que su detección temprana es de vital importancia, ya que esto nos lleva pues a un tratamiento temprano, a una mejor evolución, con su consecuente mejoría en la calidad de vida de estos enfermos. Y con esto terminamos el tema de espondiloartritis.